Hoy nos desplazamos hasta los convulsos años 30 del siglo pasado. Y en ellos vamos a viajar hasta los delirios de grandeza de Hitler en lo que no dudarían llamar el Reich de los 1000 años. Bienvenidos a un nuevo especial de Permiso para Clave Intersemanal y a la Alemania nazi. Hoy conoceremos a la Geheime Staatspolizei, Gestapo o la Policía Secreta del Estado. La Gestapo fue creada por un decreto el 26 de abril del año 1933, pero para ello se fijó o se creó en base a una policía secreta y asistente que era la policía prusiana. De hecho, la Gestapo fue la primera rama de aquella policía secreta prusiana, pero no se le conoció entonces como Gestapo, sino como Departamento 1A. El primer director de la Gestapo y por ende último director de la policía secreta prusiana fue el alemán Rudolf Diels. Diels sirvió en el ejército imperial durante el conflicto de la Primera Guerra Mundial y a su finalización en el año 1919 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Marburgo, en Alemania. Diels en el año 1930 ingresó en el Ministerio del Interior prusiano y tan solo 2 años después fue promocionado al puesto de asesor de la policía prusiana, con la misión de vigilar los movimientos de comunistas, pero ojo, también de los nazis. Cuando Adolf Hitler se hace con el poder en Alemania, Diels es nombrado jefe de la policía secreta prusiana. El as de la aviación de la Primera Guerra Mundial y a la postre comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, se convirtió en ministro presidente de Prusia en el año 1933 y pronto quedó gratamente impresionado con el trabajo de Diels y su nuevo compromiso con el partido nazi, lo cual le convirtió en protegido del propio Göring. Diels se hizo miembro, o se alistó, se enroló en las Schutzstaffel, o quizás mejor las conozcáis por las siglas por las que pasaron la historia, las SS. Y ello era debido a que la Gestapo estaban subordinadas a las SS. Diels tenía el grado de SS Oberführer. Os vamos a ir diciendo durante este episodio los distintos grados y empleos que existían dentro de las SS, con sus equivalencias en la GER, en la Wehrmacht, el ejército regular, incluso en el ejército español, para que os hagáis una idea, ya que los empleos y los rangos eran muy distintos, cosa que cambió posteriormente dentro de las SS con la nueva ampliación del generalato. Como os hemos dicho, este grado empleo de SS Oberführer podría ser el equivalente a un general de brigada en algunos ejércitos extranjeros, como pudiese ser el español, aunque dicha asimilación es muy discutida, ya que no tenía en equivalencia en el ejército alemán regular, en las GER, la Wehrmacht de la época. Diels solo estuvo al frente de la Gestapo durante un año, y el motivo no fue otro que las suspicacias que comenzó a generar entre sus enemigos políticos. Entre esa lista de enemigos había jerarcas nazis tan importantes como el Reichsführer SS Heinrich Himmler y su adjunto el Obergruppenführer Reinhard Heydrich. En el transcurso del año 1973 a 1974, tanto Himmler como Heydrich se hicieron con el poder de todas las policías secretas de los diversos estados que conformaban Alemania. Pronto, la única policía que quedó fuera de su poder era la policía secreta prusiana de Diels. Por ser poco implacable en sus funciones, este fue el argumento que esgrimió Göring, Diels fue apartado de la jefatura de la Gestapo, consiguiendo así Himmler que Göring le cediese el mando de la policía secreta prusiana. De esta manera, el 20 de abril del año 1964, Himmler por fin conseguía poner bajo su poder, bajo su dominio y sus órdenes a todas las policías secretas de Alemania. Tan solo 2 días más tarde, el 22 de abril del 34, Himmler nombra a Heydrich director de la Gestapo. Cabe recordar que en tiempos del Tercer Reich, la Gestapo tan solo respondía ante el Führer y canciller del Reich, Adolf Hitler. La Gestapo estaba formada por oficiales de policía de carrera y por profesionales de derecho. Su organización y funciones fueron fijadas por Hermann Göring. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir literalmente todas las tendencias peligrosas para el Estado.
Era el típico rasgo de las policías y servicios secretos de Estado o de regímenes totalitarios que se dieron a lo largo de todo el siglo XX y de la historia, básicamente, ya que son funciones que incluso podemos observar hoy día tanto en países tercermundistas como en potencias emergentes o incluso ya existentes. La Gestapo tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los ataques criminales al NSDAP, que era el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Recordar que al final el NSDAP fue el único partido legal que pudo existir en Alemania cuando fueron prohibidos el resto de partidos. Y obviamente dentro de estas investigaciones estaban los ataques que pudiese sufrir el propio Reich. Existía una norma que data del año 1936 que regulaba la actuación de la Gestapo y que le otorgaba carta blanca, lo que la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. Dentro de las normas del marco normativo de las leyes con las que trabajó la Gestapo en la Alemania hitleriana, la que más utilizó, la que más le gustaba, era la de la custodia preventiva, que venía a ser un eufemismo básicamente para designar a los encarcelamientos sin procedimientos leales ni garantías judiciales, y se llevaban a cabo en los campos de concentración. La persona privada de libertad incluso dejaba constancia y rubricaba con su propia firma un documento donde el ingrato declaraba su disposición para ser encarcelado. Obviamente esto se lograba mediante métodos y horas de tortura a las que se veían sometidos las personas bajo custodia de la Gestapo. Y obviamente pues no les quedaba más remedio que firmar cualquier papel que les pudiese dar un mínimo de posibilidades para acabar con esa tortura y poder sobrevivir. Las detenciones y las torturas de las personas detenidas bajo custodia de la Gestapo ocurrían en su sede central, la cual se ubicaba en la calle Prinz Albert Straße número 8 de Berlín. Aquel edificio antaño había albergado un teatro, para posteriormente convertirse en la sede central de los servicios secretos nazis. Actualmente, si paseáis por Berlín y esperáis encontrar aquel siniestro lugar, tan solo vais a poder ver unos pequeños muros que albergan en su interior o a lo largo de su recorrido una exposición, Topografía del Terror, que recuerda aquellos funestos días. Tan solo queda eso, como bien sabéis, porque es debido a la política indiscriminada de bombardeos a los que se vio sometido Berlín durante los últimos tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que la dejaron reducida a un 90%, ya que fue arrasado prácticamente por completo. Volviendo a los años 30 del siglo XX, desde el año 1934 los berlineses conocían o bautizaron comúnmente al edificio que albergaba la sede central de la Gestapo como la Casa de los Horrores, porque eran conocido o era vox populi entre los berlineses las torturas y el maltrato de las personas que por allí pasaban y que, por ejemplo, eran esposados por cortas cadenas a las paredes de una manera horizontal. La Gestapo dependía de la Oficina Central de Seguridad del Reich, o RSHA, que obviamente era el encargado de la seguridad de Alemania. Estaba encuadrada dentro del Ministerio de Interior y a su vez, o a efectos prácticos, dentro de las SS. Y dentro de las SS de la organización de la Schutzstaffel, dentro de las Allgemeine SS. Todas ellas bajo el mando del Reichsführer SS Heinrich Himmler. El empleo de Reichsführer SS venía a ser la equivalencia a mariscal de campo o comandante en jefe. La RSHA fue fundada por Himmler y fue el resultado de la unificación de la SD, que era el servicio de inteligencia de las SS y del NSDAP, quienes eran los encargados de conseguir la información y estaban bajo el mando del ya mencionado Heydrich, hasta su atentado y posterior fallecimiento por las heridas causadas en él en Praga, y fue sustituido posteriormente por Ernst Kaltenbrunner. Otra de las agencias unificadas fue la SIPO, que era la Policía de Seguridad, también bajo el mando de Heydrich. Tuvieron numerosos conflictos por cuestiones de jurisdicción con las SD. Muchos oficiales, investigadores y policías profesionales de la SIPO
despreciaron a los miembros de las SD, a los que consideraban un organismo incompetente. Además, en el año 1936, las agencias de la Policía Estatal de Alemania fueron divididas por decreto entre la ORPO, que era la Policía Regular, y la SIPO, que era la Policía de Seguridad del Estado. La tercera agencia que alumbró a la Oficina Central de Seguridad del Reich fue la Kripo, que era la Policía Criminal. Si, como hemos dicho anteriormente, las SD eran los encargados de conseguir la información, tanto la Kripo como la SIPO eran los encargados de trabajarla y ejecutarla. Arthur Neve fue nombrado jefe de la Kripo en el 38 y como tal respondía directamente ante Heydrich hasta el año 1944, cuando se descubrió la participación de Neve en el fallido intento de asesinar a Adolf Hitler durante la Operación Valkyria en el día 20 de julio. Las propias SS fueron los encargados de ejecutarle en la horca, acusándolo de alta traición. La Kripo fue un servicio activo del poder ejecutivo en materia criminal del Reich y estaba dividida en 4 secciones. La VA, que era la Policía Criminal y de Medidas Preventivas, la VB, que era la Policía Criminal Represiva, Crímenes y Delitos, la VC, la Identificación en Investigaciones y por último la VD, que era el Instituto Técnico Criminal de la SIPO, que albergaba a la Gestapo y a la Kripo. Sus jefes, aparte del denostado SS Gruppenführer, que venía a ser un teniente general, Arthur Neve, fue también el SS Oberführer, lo que vendría a ser un coronel y un general, un grado intermedio. No os lo puedo asegurar porque por más que he buscado no había una equivalencia exacta en la Wehrmacht de aquella época, y fue Friedrich Panzinger. Aunque de condición neutral y no beligerante durante los 2 conflictos mundiales y de por medio guerra civil nuestra incluida, la Gestapo encontró en España el campo de pruebas perfecto para lo que después podría llevar a la práctica en Alemania con el ascenso del partido nazi al poder. Pero vayamos a nuestra guerra civil. Venga, que por unas fechas más, y si habéis llegado hasta aquí, a estas alturas del podcast, unas cuantas fechas más nos molestarán. Del año 36 al 39, en ambos bandos beligerantes, los servicios secretos extranjeros hacían y deshacían a su antojo. Pero vayamos al bando nacional, que hoy nos interesa. Allí se contabilizaron hasta media docena de servicios secretos diferentes. Uno de ellos fue el Servicio de Información de la Frontera Noroeste de España, el SIFNE, que fundó el general Mola, poniendo al frente de la dirección a José Bertrán y Misitú, el cual fue abogado del rey Alfonso XIII. El ámbito de operaciones del SIFNE se desarrolló entre los frentes de Aragón y de Cataluña, pero también llevaron a cabo actuaciones con la incautación de embarcaciones con material de apoyo a la República que partían desde los puertos franceses. Su sede principal se encontraba en el Gran Hotel de Biarritz. El SIFNE desapareció en febrero de 1938, el cual fue integrado por José Hungría en el Servicio de Información y Policía Militar, el SIPM, el cual unificó todos los servicios secretos de inteligencia y establecieron contacto con la Gestapo a través del alemán Paul Binzer. Quizás no suene de nada a este Binzer, pero es de importancia vital suprema en la historia de la posguerra española. Tanto que no se puede entender a la policía franquista que surgiría del conflicto sin él. Y para ello os vamos a dejar unos apuntes para que comprendáis la importancia de este personaje. Binzer nace en Cottbus, en Alemania, en junio de 1908. Estudia Derecho en Breslau y Berlín, pero nunca llega a finalizar la carrera de Derecho al suspender hasta en 2 ocasiones los exámenes finales. En el año 32 se afilia al NASDAQ. En el 33, con los nazis ya en el poder, se enrola en las SS y en el 34 es asignado a las Kripo. En el año 36 es enviado a la embajada alemana en Madrid, por orden directa del Reichsführer SS Himmler, para controlar a los republicanos y a los anarquistas españoles. Al estallar la guerra civil, regresa a Alemania vía Italia. Cuando Hitler reconoce la legitimidad de Franco, Binzer regresa a España junto con el embajador
Willem Faupel, como agregado policial y con el grado de Criminal Commissar y SS Sturmbannführer, lo que vendría a ser una equivalencia entre mayor y comandante. Binzer supervisó el campo de concentración de Miranda de Ebro a imagen y semejanza de los que ya empezaban a verse por la Alemania nazi. Cooperó junto con otros funcionarios de la embajada en los planes para construir una refinería de petróleo alemana en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas Canarias, para que fuese base naval de reabastecimiento en el teatro de operaciones de la Kriegsmarine, la Marina Alemana, en el Océano Atlántico para sus famosos U-Boot, que eran sus submarinos, y así cortar la línea de suministros americanos que iban rumbo a las Islas Británicas. Y llegamos al punto en el que quizás Windsor se hace más famoso en nuestro país, ya que se encargó del entrenamiento y de la formación de la nueva policía política del régimen franquista, lo que finalmente pasaría a la historia como la famosa Brigada Político-Social del Cuerpo General de Policía. En julio de 1938 se firma un acuerdo de cooperación policial entre la España de Franco y la Alemania de Hitler, por el cual se establecía la extradición, el convenio de extradición mutua de delincuentes políticos que fueran detenidos en ambos países, cosa que aumentó el poder de Binzer en España. Tras la finalización de la contienda civil española, Binzer aumentó más su poder tras la firma de un nuevo tratado hispano-germano, ya que le permitió establecer una red de hasta 30 miembros de las SD repartidos por toda la península ibérica bajo su directa supervisión. Tras el final de la Guerra Civil, Binzer continuó en España y se trasladó a Madrid junto con la delegación diplomática alemana, comenzando seguidamente a los pocos meses la Segunda Guerra Mundial. Como agregado policial, sus labores incluían vigilar a la numerosa colonia alemana que residía en España y en Portugal. La pista de Binzer se pierde en el año 1945 con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, en el que literalmente se esfuma de la faz de la Tierra. Jamás se vuelve a saber de él. La Gestapo en los territorios ocupados por el Tercer Reich. Se establecieron oficinas de la Gestapo en los países que se iban anexionando el Tercer Reich para capturar y deportar a todo elemento subversivo que fuese contrario a los ideales nazis en su afán por expandir los territorios de Alemania en esa idea que tenían los nazis del espacio vital. Desde estas oficinas, los funcionarios de la Gestapo ayudaron a las SS y a las autoridades de la ocupación militar, así como a los miembros de la resistencia. Además, la Gestapo mantenía oficinas en los campos de concentración. Se asignaron miembros de rango bajo de la Gestapo a las Einsatzgruppen, que eran las unidades móviles de exterminio, que actuaron desde la anexión de Austria primigeniamente y ya a pleno rendimiento en Polonia, Checoslovaquia y sobre todo la Unión Soviética y restos de países del bloque este. Los últimos días y el fin de la Gestapo. Con un Berlín cercado y abierta la carrera por ver quién era la primera potencia en izar su bandera nacional sobre lo alto de la Cancillería, la aviación norteamericana arrasó el distrito gubernamental berlinés, llevándose para ello la vida de 3.000 civiles por delante. Viendo cerca al final, los miembros de la Gestapo comenzaron su propia carrera, esta vez contrarreloj, con el fin de deshacerse de cualquier prueba incriminatoria que les pudiese delatar o comprometer delante de los vencedores, especialmente de los soviéticos, motivo por el cual la quema de documentos fue tal que las columnas de humo que salían del Prinz Albert Straße número 8 eran visibles desde varios kilómetros de distancia desde varios puntos de Berlín. Al amanecer del 29 de abril de 1945 llegó el momento del izado de la bandera roja en la sede de la Gestapo, por parte de la 301 División de Fusileros, la cual estaba mandada por el coronel soviético Antonov, el cual lanzó un asalto con 2 regimientos. No obstante, tuvieron que replegarse esa misma tarde por un fuerte y nutrido contraataque de las Waffen-SS, que era la rama militar de las SS. En las ruinas del edificio recién tomado por las SS al Ejército Rojo, quedaron como defensores una división de las SS francesa, la Carlomagno, que estaba al mando de Henry Fenet.
En la madrugada del 2 de mayo, el Ejército Rojo lanzó una nueva oleada para volver a conquistar el edificio, cosa que finalmente sucedió y tomaron definitivamente la sede central de Prince Albert Straße número 8. Cuando se dispusieron a liberar a los detenidos que habían sobrevivido de las ejecuciones sumarísimas a los que fueron sometidos las personas que ahí se encontraban por parte de la Gestapo, de esos 6 detenidos que quedaban, uno de ellos falleció a causa de un disparo accidental de un soldado del Ejército Rojo que le causó la muerte instantánea a uno de ellos. El fallecido, uno de los 6 supervivientes, se trataba del ex gauletier Joseph Wagner, que cayó en desgracia para el régimen nazi por sus creencias católicas y su oposición a ciertos comportamientos en los últimos tiempos por parte del régimen nazi. La Gestapo, la organización, fue disuelta por decreto firmado por el general Dwight Eisenhower, comandante de las fuerzas expedicionarias aliadas, el 7 de mayo de 1945. En los juicios de Nuremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal y quedó prohibida en toda Alemania, siendo así este el final de la organización y condenados a muerte o cadenas perpetuas a aquellos altos responsables que pudieron ser juzgados y condenados. Quizá el máximo exponente de los jefes condenados y ejecutados de la Gestapo se vio en la figura de Ernst Kaltenbrunner, el cual fue sentenciado a muerte y ahorcado como máximo responsable de la policía secreta nazi. Pues hasta aquí otro programa de Permiso para Clave. Hace pocas fechas también tocamos a la KGB y creímos conveniente pues tocar a su antagonista, en este caso la Gestapo. Nos agrada el poder haceros llegar estos retales de historia y tal y como dijimos en la anterior entrega, pues esperamos que lo disfrutéis tanto como lo hacemos nosotros a la hora de hacerlo y de editarlo. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Permiso para Clave, no sin antes desearos buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.